Bueno, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente desde la agrupación de ética profesional en musicoterapia, en, en el encuentro de los lunes 19 horas, que ya se está transformando en una rutina, una linda rutina. Hoy vamos a conversar vamos a empezar a conversar sobre las realidades de cada una de las provincias, o al menos de algunas, mientras vamos viendo y esperando que la gente se sume. El encuentro de hoy está también enunciado en forma de pregunta, como todos los anteriores: detener o sostener. Esto es lo que nos convoca hoy a conversar con Graciela Bassi, musicoterapeuta de la provincia de Santa Fe, y con Noemí Comba, musicoterapeuta de la provincia de Tucumán. Ambas musicoterapeutas muy trabajadoras, muy estudiosas, muy dedicadas a la clínica, a la atención clínica en musicoterapia, que están atravesando, como todos los clínicos, musicoterapeutas y no musicoterapeutas, esta novedad, las incertidumbres, los descubrimientos, y nos van a hablar de las particularidades que tienen los contextos normativos en cada una de sus zonas de trabajo, no solamente en sus provincias, sino en las zonas de las provincias en las que ellas ejercen, y las realidades clínicas que se presentan también por las particularidades de la zona y la provincia. Hay cosas que seguramente compartiremos todos y algunas que son más específicas. Bueno, vamos a empezar con Graciela Bassi, a quien vamos a invitar. A ver, acá voy. Bueno, importante, yo soy Alejandra Giacobone, integro la agrupación de ética profesional, y hoy voy a estar acompañando a las colegas que también integran la agrupación. A ver. Vamos a buscar a Graciela. A ver si aquí aparece. A ver. Estoy esperando, pero... Bueno, a ver. Parece que ya va... ¡Ah, acá estás! A ver si había apretado algo mal. Bueno, yo también soy nuevita en esto, así que... Bueno, pero le vamos tomando el gustito, Sí. sobre todo, como decía hace un minutito, en relación a lo interesante de, bueno, de encontrarnos una vez por semana, de conversar siempre partiendo de una pregunta, ¿no? Se ha dado así, hemos generado en el grupo una pregunta que no es solamente nuestra, son preguntas que nosotros enunciamos, pero que están construidas de las preguntas que muchos colegas se hacen. Sí. Así que bueno, de esta conversación la idea es que nos podamos nutrir y también transitar este complejo y raro momento que estamos pasando. Así que, bueno, contá, vamos Sí, a yo empezar a escuchar. antes de arrancar específicamente con el tema de, bueno, de algunas resoluciones ministeriales acá de la provincia de Santa Fe, que a mí también me hicieron pregunta, y a otros colegas santafesinos también, antes de meterme con eso quería comentar algo que estuve reflexionando sobre este espacio de construcción, estos encuentros en vivo, ¿sí? Y pensaba que, o sea, a diferencia de otros en vivo que fui escuchando, todos, o sea, es como que tenemos un tiempo extra en casa, entonces, bueno, la verdad que participé de varios encuentros en vivo. Yo lo que encuentro acá es como un espacio de encuentro y de co-construcción, donde no hay una bajada ni de técnicas, ni de posicionamiento, ni una venta de cursos, sino que claramente es un espacio de encuentro para escucharnos, para pensar, y apostando a que ese otro que nos está escuchando ahora también le va a servir la pregunta. ¿Sí? Y un poco esto que vos decís, Ale, son preguntas que nosotros nos venimos haciendo, pero que también venimos escuchando,
Si hay gente que después nos escribe, que nos manda un mensajito por privado, y vamos tomando esas inquietudes, esos planteos, para pensarlos en un encuentro posterior. Y creo que es el valor que tienen estos en vivo, ¿no es cierto? Que no son solo nuestros, sino que los compartimos. Sí, por eso son vivos. Claro. Vivos de tiempo real y vivos de vitales, ¿no? Yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre por encuentros vitales, porque hay algo muy profundo en la vitalidad que se genera cuando uno se pregunta con otros, ¿no? En otros tiempos, cuando no estábamos atravesando una pandemia, hablábamos de que la musicoterapia es una práctica clínica que se interroga a sí misma y por eso evoluciona. Si no se interroga, queda eternamente en la terapia musical, en la aplicación de música, como era Claro. hace 60 años, 70. Al interrogarse a sí misma construye cuerpo teórico y nosotros estamos construyendo también cuerpo teórico ahora con las cosas Sí, que nos vamos encontrando, pero totalmente, interesante lo que planteas, muy interesante. totalmente. Bueno, Pero bueno, vamos comentando, a los contextos sí, normativos de sí, tu sí, zona. bien. Primero quiero hacer un par de aclaraciones que tienen que ver con presentar la musicoterapia en la provincia, ¿sí? Perfecto. Aclaraciones que a mí me parecen necesarias porque, bueno, a diferencia de otras provincias, la musicoterapia no es una profesión nueva en la provincia de Santa Fe. Los No, musicoterapeutas santafesinos no somos pocos, es una comunidad extensa, ¿sí? La primer formación universitaria, de la cual soy parte, es del año 1997. Los primeros graduados universitarios, ya tenemos 20 años, un poquito más, de ejercicio profesional. Y esos datos no son menores a la hora de pensar las resoluciones que salen del Ministerio de Salud de la provincia, ¿no es cierto? O sea, y esta ausencia, si se quiere, de la profesión en esas resoluciones. ¿Mm? O sea, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Más allá de lo colectivo, ¿no es cierto? Más allá de la comunidad profesional, ¿qué es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe en relación a las políticas de salud que la musicoterapia sigue sin figurar? ¿Mm? Y qué grave error esto, ¿no es cierto? Porque, bueno, los que hacemos clínica, y sobre todo clínica en pacientes severos, en niños pequeños, sabemos de la importancia de nuestro ejercicio profesional para esos primeros años de vida. ¿Mm? por ahí Graciela pensaba que es importante situar, porque por ahí hay gente que nos está escuchando y que a lo mejor no se ha enterado de esto, ¿no? Sí, A veces nosotros estamos tan atentos todo el tiempo, ¿no? A esta militancia que venimos ejerciendo de la profesión, a este reconocimiento y demás, que por ahí es importante dar cuenta de esto, o sí, sea, de qué estamos hablando con la inclusión o la exclusión en la normativa. Todos bien, sabemos que la musicoterapia es una profesión de la salud, reconocida a nivel Ministerio de la Salud de la Nación, con ley de ejercicio profesional, con matriculación, o sea, cumple todos los requerimientos y los requisitos para ser considerada a nivel nacional una profesión de la salud reconocida y digamos, su título habilitante es un título de grado de musicoterapeuta o de licenciado en musicoterapia. Ahora, en algunos lugares nos hemos ido enterando, vaya a saber en qué tantos otros lugares esto puede estar pasando y no nos hemos enterado. Hay algunas ciudades, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde también ha pasado esto. En sí, la salida de decretos municipales o provinciales que habilitan a algunos profesionales a ejercer en sus consultorios, a algunos y para algunas situaciones muy específicas, y a otros les sigue reconociendo el valor de la tarea a distancia. Bueno, es un reconocimiento, es decir, en esta provincia o en este municipio, estas son las profesiones de la salud, son los profesionales de la salud los que deciden criteriosamente con su autoridad profesional qué paciente requiere o no ser atendido en consultorio en el caso de que en ese municipio eso esté habilitado. Bueno, ¿qué pasa sí. cuando una profesión reconocida a nivel nacional como la musicoterapia no está? Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Claro, lo que sucedió fue que a raíz del aislamiento social obligatorio y, bueno, la interrupción de los tratamientos presenciales, eh,
la población más vulnerable, ¿no es cierto?, son aquellos enfermos crónicos, con enfermedades severas y graves, con patologías graves, obviamente los tratamientos se vieron interrumpidos, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud de la provincia, tomando en cuenta la interrupción de estos tratamientos en forma presencial, ¿sí? Claro. Y la nueva modalidad, o sea, a las que nos vimos todos los profesionales de la salud obligados a desarrollar, que es la modalidad a distancia, se empezó a ver que esta modalidad a distancia era inadecuada para estas personas, obviamente, para estos pacientes severos y crónicos. Entonces, el 29 de abril, el Ministerio de la Provincia de Santa Fe saca la resolución 0611, que detalla qué profesiones, tomando en cuenta la gravedad del paciente, puede volver y respetando los protocolos sanitarios establecidos, puede volver a la atención presencial para aquellos pacientes donde la modalidad a distancia resulta ineficaz. ¿Se entiende? Entonces se mencionan dos incisos. En el A mencionan casi todas las profesiones vinculadas al área de la medicina: psiquiatría, medicina, terapia ocupacional, fonoaudiología, ¿sí? A ellos, sí, kinesiología, kinesio, sí. Digamos, son profesiones que a partir de esa resolución pueden decidir por la modalidad presencial en aquellos pacientes que lo necesiten, ¿sí? Bien. En el inciso B menciona psicología, psicopedagogía y nutrición para darle continuidad a los tratamientos de manera a distancia. Sí. Bien. Bueno, eso fue el 29 de abril. O sea, varios colegios profesionales, ¿sí?, observaron dos cuestiones fundamentales. Entre ellos el Colegio de Psicología y el Colegio de Psicopedagogía. ¿Qué observaron? Primero, que la resolución tenía una fuerte tendencia biologicista, si se quiere, ¿sí?, con una reducción de la salud mental. ¿Se entiende? Bien. Y la otra cuestión es que ellos también vienen viendo en su propia clínica que hay pacientes que la modalidad a distancia no le es operativa, no le es funcional, por distintas dificultades, desde el acceso al Wi-Fi hasta que, más allá de que tengan conectividad en la casa, no es una modalidad adecuada para el abordaje de la salud mental de determinados pacientes. Estos colegios profesionales de manera inmediata solicitan al ministro de Salud que se retracte, digamos, que se manifieste, incluyendo psicología y psicopedagogía en el inciso A, ¿sí? A días de ese reclamo, totalmente legítimo, a días de ese reclamo, sale la modificatoria, que es la 635, donde se le da la opción a los profesionales de la salud para que puedan determinar la mejor modalidad, ya sea a distancia o presencial, con todo lo que eso implique, para darle continuidad a los tratamientos, ¿sí? Porque hay pacientes que realmente la están pasando mal, Sí, eso ya ahora entrando en cuestiones más de índole clínica, ¿no? De esto que vos decías, todas las variables que hay que considerar, pero antes de entrar en eso, me parece que esto como que es un tema importante. Acá no se trata, porque esto también es importante decirlo, de que algunos apoyemos la vuelta al consultorio, sino que la decisión, la autoridad profesional para lo imprescindible y esencial de un tratamiento en consultorio, la tiene el profesional. No la tiene ni la familia, no la tiene un ministro de salud. El ministro de salud puede decir, nadie va al consultorio, algunos vuelven al consultorio, pero puede habilitar, digamos, decidir que se habilita la posibilidad, pero no le puede retirar la autoridad profesional al médico, al psicólogo, al kinesiólogo, al musicoterapeuta, al terapista ocupacional, al fonoaudiólogo, de decidir para cada paciente, en el caso a caso, poniendo en la balanza los beneficios y los perjuicios del movimiento hacia el consultorio, es el que va a decidir, es el profesional que va a decidir eso bajo su responsabilidad, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que rescatar de esta resolución, que no nos obliga a atender a todos los pacientes en el consultorio, sino que justamente nos permite y nos autoriza a ejercer nuestra autonomía como profesionales de la salud.
Y Exactamente. cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo como musicoterapeuta. Totalmente. Nosotros somos responsables de nuestros tratamientos, de los tratamientos que emprendemos y que sostenemos con los pacientes. Y pensar solamente esta resolución desde el lado de la obligatoriedad nos resta. Y además Sí, es un error, además es un error. Es un error claro. conceptual de comprensión de lo que marca la resolución. ¿Se entiende a lo que voy? Totalmente, totalmente. El otro punto fundamental también, que a mí me parece importante de mencionar, es que esta resolución eh, va marcando un lineamiento sobre la salud mental. Y si nosotros quedamos afuera de la salud mental de la población. Por eso también es necesario decir, acá estamos los musicoterapeutas, que no tenemos colegio, pero somos profesionales de la salud ejerciendo hace 20 Legales, años. porque siempre esta historia de entre lo legítimo y lo legal, ¿no? A ver, hay muchas prácticas que son legítimas. Bueno, la musicoterapia, además de haber sido legítima desde el año 66, es legal. O sea, esto es así, digamos, la ley es la ley. Entonces, esto es decir, somos profesionales autónomos y no solamente por nosotros, sino nuestros pacientes tienen el derecho de ejercer el derecho de que sus profesionales musicoterapeutas decidan o no de qué manera los atienden, ¿no? Esta vuelta, esta circularidad que tiene el derecho, y algo que también me parece importante porque nos hemos estado dedicando en otras oportunidades a lo prestacional, y que acá es importante entender esto, que una gran mayoría de musicoterapeutas clínicos se dediquen al abordaje de personas con certificado de discapacidad, porque las obras sociales no se pueden negar a la cobertura, no hay posibilidad legal de que una obra social se niegue a la cobertura de un tratamiento en musicoterapia con un profesional habilitante. Eso no quiere decir que el musicoterapeuta no esté habilitado a ejercer la clínica con toda la población. El Ese es, musicoterapeuta hace clínica con toda la población, no y solamente con las que las obras ese es sociales el otro cubren. punto que yo quería marcar, Ale, y que para mí es un sesgo cognitivo. Esto de Sí, sostener que los musicoterapeutas solo atendemos a pacientes con CUD. Yo tengo pacientes que no tienen CUD y que necesitan la atención presencial. totalmente. Y de alguna manera fue eso lo que me movilizó a armar la notificación, a difundirla, ¿sí? Y después yo pensaba, cuando yo difundo este modelo de nota, ya deja de ser mío. O sea, cualquier musicoterapeuta de la provincia de Santa Fe y de otras provincias se puede apropiar, o sea, que se ve en una circunstancia similar y que quiera abogar por continuar con el tratamiento de esos pacientes, tengan o no tengan CUD, se puede apropiar del modelo y notificar al ministro de Salud, en este caso de la Sí, provincia, sí. de esta omisión que es grave y que perjudica a la población, no perjudica a los profesionales únicamente. No, no, perjudica fundamentalmente a la población receptora y digamos que es atendida por los colegas, totalmente, totalmente. Sí, Y sí. dicho esto, ¿no? Como para que también los colegas que nos están escuchando, bueno, se sientan también estimulados a consultar en sus municipios, a averiguar en sus provincias qué pasa con esto, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en Bahía Blanca, si hay algún colega de Bahía Blanca, en Bahía Blanca pasa lo mismo que en Santa Fe. Bahía Blanca no incluyó a los musicoterapeutas y estamos hablando de una provincia que tiene matrícula provincial también, ¿no? No los incluyó en esa misma normativa, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, tampoco. O sea, es como para realmente ponerse a trabajar porque nosotros tenemos la responsabilidad también de proteger los derechos de nuestros pacientes. Somos nosotros los Claro. que los tenemos que defender. Yo pensaba también que uno de los ejes fundamentales de esta conversación, tiene que ver con la salud como derecho. Claro, Y totalmente. pedir que nos incluyan en esta resolución, en este caso santafesina, en la 0611 y en su modificatoria, Sí, es, es trabajar sobre la salud mental. Es, totalmente. eh, es problematizar el concepto de salud mental que tiene esta política de salud que se expresa en la resolución. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, O sea, que deja de ser un acto, si se quiere, caprichoso,
porque esté enunciada la profesión, Sí, sino que responde a seguir cuidando a los pacientes, a hacer valer el derecho a la salud. ¿Mm? sí, Tiene que ver con nuestro mismo ejercicio profesional sí, de responsabilidad. A eso totalmente, voy. totalmente. Y Graciela, porque nos queda poquito tiempo para que después tenga Sí. tiempo Noé, pero tenemos unos minutos todavía. ¿Qué articulación vos podés ampliar, ¿no? En relación a esto de las realidades clínicas, ¿no? Hablábamos de que un poco la charla de hoy era presentar el contexto normativo, las características propias de, bueno, en este caso, la musicoterapia en Santa Fe, como bien vos decís, una provincia emblemática en cuanto a que es la provincia que le sigue a Buenos Aires en cantidad de musicoterapeutas y en formación de musicoterapeutas desde hace tanto tiempo, no es cualquier provincia. Eh, y y digamos, las realidades de la clínica que vos haces y que vos haces en tu lugar, vos no estás en Santa Fe Capital, ¿no? O No. sea, ¿dónde estás vos? Y qué características, incertidumbres, qué descubrimientos hay. Si bien ya has hablado de esto, acá semana a semana nos cambian tantas cosas. Sí, 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 sí. No, yo creo que las características fundamentales tienen que ver con hacer conocer la profesión, que supongo que debe pasar en todas las provincias, en todos los territorios, ¿no es cierto? Un poco eso que decíamos al principio de la conversación, que hasta hay profesionales de la salud que trabajan a la par conmigo y que aún así cuando hablamos de salud mental no incluyen a la musicoterapia. O sea, sobre todo en trabajo con niños con encefalopatía crónica no evolutiva, Sí, con parálisis cerebral, donde están, digamos, toda la batería del dispositivo terapéutico está abocado a lo rehabilitativo, y a la hora de hablar de la salud mental de ese paciente es como que ahí falta la pregunta, falta que escuchen al musicoterapeuta. Yo digo, qué importante, por eso te digo, nosotros eh, tenemos la responsabilidad de hacernos escuchar también. Y yo creo que presentar estas notas tienen que ver con eso. No tiene que ver con, vuelvo a insistir, no tiene que ver con un capricho, con un acto de no, individualismo. no. ¿Mm? Tiene que ver con trabajar ahí en la construcción de la salud mental, de la representación de la salud mental, de las políticas públicas, Sí. de la representación de la profesión. Este, es eso lo que... Entonces pensaba en esto, tomando la pregunta base, digamos, de tener o sostener. Y yo digo, la resolución 0611, si nos incluyen a nosotros los musicoterapeutas, es la posibilidad de sostener. Totalmente. Entonces, poder pensar nosotros como comunidad que tanto esfuerzo nos ha llevado cada cosa, y vos lo sabés bien, Ale, porque has trabajado muchísimo por la ley nacional, Noé lo sabe muy bien también, por el Registro Nacional de Prestadores. La superintendencia no nos incluyó porque nos tiene en cuenta. No. O sea, no nos creamos que nos van a incluir porque tenemos ley nacional, no nos creamos que nos van a incluir al PMO porque nos tienen en cuenta. No, No. nos van a incluir porque nosotros estamos ahí trabajando y comprometidos con nuestra población, Sí. nuestros pacientes, para que seamos incluidos. Entonces, pensaba en esto, en este caso particular, la resolución 0611 nos permite sostener aquellos tratamientos de aquellos pacientes graves y crónicos en donde la modalidad a distancia hace agua. Es verdad. Es verdad. Esto que decís, pensaba en nosotros, bueno, que hace tanto que venimos trabajando, ¿no? En esta ruptura epistemológica en la musicoterapia, donde, bueno, además o sea, no hay un solo lenguaje, hay lenguajes, el lenguaje sonoro musical es un lenguaje que origina al ser humano, el lenguaje corporal es otro lenguaje al que no se puede reducir el lenguaje sonoro musical, el lenguaje verbal es otro lenguaje. Hoy le agregamos los lenguajes digitales, donde o quedamos incluidos o quedamos excluidos. Mm. Y
hay muchas personas que por su condición, no por su CUD, sino por su condición, que puede tener que ver con una condición de salud, con una condición de salud mental, con una condición de salud física, pueden quedar excluidos de los lenguajes digitales y es nuestra responsabilidad incluirlos en una terapia, que no queden por fuera, además de otras inclusiones y exclusiones que ya tienen que ver con la conectividad, el dinero, lo económico, la posibilidad de acceder al medio digital, porque los lenguajes digitales además se pagan, ¿no? Que tienen otras características. Pero bueno, eso es para otro conversatorio. Ahí me gusta bueno, acá por lo menos en mi pantalla aparece el comentario de Gabriel, que dice estar nombrados en la resolución es que los profesionales musicoterapeutas tengamos las herramientas necesarias para decidir cuál es la mejor forma de cuidar a nuestros pacientes. Impecable, sí, exactamente. Sí. Impecable. Por eso trabajamos para que se nos incluyan en las resoluciones. Totalmente. Además que cumplimos todos los requisitos. Sí, por supuesto. Eso está descartado. Por eso lo dijimos al principio. Bueno, Graciela, porque así le damos tiempo a Noemí también y que no, mi ansiedad es que no se nos termine, que lo terminemos nosotros, que no nos termine Instagram. Así que... Que no nos detengan. Que no nos detengan, que nos permitan seguir sosteniendo, que es lo que sabemos hacer. Así que bueno, te agradezco un montón, nos vamos a seguir encontrando, un placer escucharte y muy, muy claro todo el planteo. Gracias, así que bueno, Ale. Un saludo y nos estamos viendo prontito. Chao. Chau, chau. Bueno, hemos terminado de conversar con Graciela, así que ahora vamos a invitar a Noemí Comba, que aquí está. A ver si me sale todo bien. Hoy estoy como rindiendo examen. A ver si lo logramos. A ver si acá veo que empieza a aparecer. Acá estamos. Hola Ale, ¿qué tal? Hola, bien. Te me quedaste quieta en mi pantalla, no sé si a todos. A ver. Ahí está. Bueno, esto también de los tiempos nuevos que estamos atravesando, que no siempre tenemos buena conectividad. Te cuento, Ale, vos sabés dónde yo vivo, y algunos también, yo vivo al pie del cerro San Javier, en Tucumán, en una provincia muy chiquita, en donde también, en este momento de pandemia, estamos, como bien dijo Graciela y explicó también, ¿no? Esto, cada gobierno está instaurando modos de accionar. Tenemos por un lado la normativa nacional, luego desde presidencia se da libertades o se otorga facultades a cada gobierno, luego se evalúan a nivel nacional para ver cómo ir flexibilizando esta cuarentena, o no, o volver al ASPO. Y también dentro de cada provincia, la nuestra es la más chiquita del país, ocupa un 3% de toda la población argentina, del territorio. En este espacio tan pequeño, también cada municipio fue forjando una normativa y formas de aislamiento. En el espacio donde yo vivo tenemos de un lado un canal, el cerro del otro lado, otro canal, y hay unas callecitas por donde se podía entrar. Entonces se implantó un régimen de cerramiento de la ciudad, en donde las dos calles, avenidas principales, estaban con gendarmes, policías, agentes de tránsito para no ingresar. Pero bueno, transgresores como somos los tucumanos, por las callecitas de los costados iba ingresando la gente. Entonces, ¿qué se hizo? Terraplenes, piedras y terraplenes para no ingresar a la ciudad.
¿no? Entonces, ¿cómo se construye la clínica en estos espacios? En la diversidad de un territorio tan grande como el nuestro, la Argentina, y en la territorialidad pequeña en la acción local, ¿no es cierto? ¿Y cómo se trabaja en esto que hoy nos convoca, Alejandra? En el detener o sostener. ¿Mm? Esto lo estuvimos también hablando mucho con Graciela, a quien admiro, y explico brevemente dónde estamos y por qué estamos. Estamos dentro de un grupo que se llama Grupadem, que es una agrupación de profesionales, musicoterapeutas, que trabajan en ética. No me acuerdo bien, a ver, decime el nombre completo, Agrupación Alejandra. de Ética Profesional en Musicoterapia. Agrupadem. Este grupo está formado por gente de mucha militancia, como la señora Jacobone, y otros que venimos también trabajando desde el 2000 y pico para la ley, para la reglamentación, para la matrícula nacional, para el registro nacional de prestadores, y acá a nivel local, junto con, en Tucumán somos 4 los musicoterapeutas, te los digo, 4 que estamos matriculados a nivel nación y 4 que estamos también matriculados a nivel provincia, y que trabajamos mucho también para que la Ley Nacional de Musicoterapia tuviera en la legislatura de Tucumán la adhesión, y fuimos la primera provincia del país que adhirió a la ley. Bueno, este grupo, Agrupaden, es un grupo de gente que trabaja, y no trabaja para los porteños, no trabaja para los bonaerenses, está trabajando para todos, en interconexión, y es un movimiento federal fuerte, ¿no? Y que bueno, cuando aparece la pandemia, nos planteamos todos esto, el detener o sostener, y no llegar a lo que se denomina la parálisis por análisis. ¿Cómo lo hago? Cuando lo hago, ¿cómo? ¿Qué pasaba? Y no estábamos preparados, no teníamos una formación específica para trabajar en forma virtual, no estábamos preparados. Si a vos te preguntaban estos 3 años anterior, ¿qué decías vos, que no. Alejandra? 3 meses, hace 3 meses hubiera dicho que no. Claro, claro. Y bueno, vos estás diciendo 3 meses, y vos fijate que el 31 de diciembre del 2019 aparece el primer caso, el 31 de diciembre. Como que hubo tiempos para prepararnos, y que era en China, ¿viste? Estaba del tan otro lado del lejos mundo. a nosotros. No. Claro, y al principio, bueno, qué sé yo, eran como vacaciones, que no íbamos a trabajar, y después empezamos a tomar una verdadera conciencia, y cómo se hace. Entonces, bueno, la primera semana, que fue de mucho acomodamiento de todos, fuertes acomodamientos, empezar a trabajar, y yo analizo esto de que vos decías, de pensar la propia práctica, y lo que decía Graciela también, desde este espacio poder ofrecer algo que intenta ser de reflexión de la teoría y la práctica, que venimos con constructos teóricos y con un encuadre fijado, y hoy ese encuadre se modifica. ¿Vos sabés que la clínica... No, pensaba cuando esto que la clínica. Vos decís que en esto del encuadre se ha modificado, y esto de los espacios de reflexión, lo que significa estar todos los lunes encontrándonos a hablar de esto, que no es solamente los lunes, nosotros nos estamos encontrando durante toda la semana, nosotros como Agrupadem y con otros colegas, esto nos está haciendo revisar, en el mejor de los casos, no solamente las maneras de vivir, bueno, todo lo que estamos hablando acerca de lo que ha generado esta pandemia mundial, obviamente, por eso es una pandemia. A nivel mundial estamos todos repensando la vida. Específicamente en la clínica,
lo que estamos haciendo, estamos repensando los cuerpos teóricos en los que nos estábamos basando. O sea, hay que volver a pensar el desarrollo infantil, hay que volver a pensar el enfermar, hay que volver a pensar lo saludable. O sea, si esto no nos lleva a reflexionar, bueno, no nos lleva a nada a reflexionar. O sea, hay un montón de cosas que están pasando hoy que no encajan en las teorías hegemónicas, no encajan. Y tenemos que hacer el esfuerzo de pensarlo porque tampoco podemos resolverlo hoy. O sea, hoy lo que podemos hacer es ponerlo a trabajar, reflexionar, hablar de esto. Como vos decís, bueno, esto de la parálisis por análisis me parece que está buenísimo como lo traes, porque ayuda a pensar esto, que nos vuelve, cada tanto vuelve, cada vez que se abre un poquito a nivel nacional, se abre un poquito el aspo y decimos, ¿pero qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Con quién? ¿Vuelvo con todo o con no? Y si me otra vez, ¿no? Quedamos, o sea, el detener o sostener es como algo que es un eje que nos viene atravesando en toda el tiempo que vamos viviendo esta situación. Vos ibas a decir algo acerca de la clínica en esto. Bueno, esto, ¿no? El detener, sostener, y en un pensamiento que no se detuvo, y en un deseo del encuentro con el otro que tampoco se detiene. Pero se rompieron paradigmas, se rompieron nuestras propias palabras, en donde nosotros con los papás trabajábamos no las pantallas, no el celular, no estar tanto tiempo expuestos a las tecnologías, y lo aconsejábamos y demonizábamos el encuentro con las tecnologías. ¿Y ahora qué decimos? Ponele el celular y que nos tenemos que conectar por las redes. Entonces se producen fricciones, conflictos y tensiones entre lo que antes estábamos diciendo y aconsejando, porque le decíamos no le des el celular, a hoy poner el celular en escena, que es lo que nos permite conectarnos y encontrarnos con el otro. Y encontrarnos de otros modos, ¿no? ¿Puedo hacer 2 viñetas clínicas? ¿2 viñetas? ¿Puedo contarlas? Sí, por supuesto. Sí, tenemos tiempo, tranquilo. Dale. Bueno, uno de los pacientes con mucha dispersión, en donde en el encuentro presencial, este paciente se tocaba el ojo, la nariz, la boca, el cuello, el pelo, se distraía, miraba para un lado, para el otro, no podía concentrarse. Y ahora, esta persona es joven, ¿no? No es un niño, está concentrado y sostiene la mirada, el interés y la atención en este espacio, en el celular, con mucha producción, Por otro lado también, chicos que están en integración, que están escolarizados, en donde se produce lo que vos y todo el grupo nuestro está charlando, el exceso, esto del exceso, ¿no? En reuniones por Zoom o por compartidas con el papá y la mamá, me decían que, bueno, aparte de las 4 materias esenciales, matemáticas, lenguas, ciencias sociales y ciencias naturales, estaban 7 materias especiales en donde había que hacer producciones, filmarlas, editarlas, algunas pasarlas a PDF, otros el video, subirlas a la página, y en la página hay una etiqueta donde Juancito debe la producción del 25 de abril, ¿no? Y donde se sube, en donde hay esta cuestión que pasa incluso a ser obscena, ¿no? En donde lo privado pasa a ser público. ¿Y qué le pasó a este niño, paciente mío? Ese chico está trabajando muy bien en las 4 básicas, y todo lo que significaba esto de producir, lo producía, pero el mostrar no. Claro. Él se negó al mostrar y hacer tan público esto, ¿no? Entonces, bueno, lo charlamos mucho con los papás, porque los papás estaban angustiados porque el nene no cumplía con esta normativa
Y con esto que en el medio de la pandemia también hay mucha exposición. Bueno, hablo de lo personal, yo jamás tuve esto del Instagram. El viernes, obligado por ustedes, me tuve que hacer este No, pero vos dispositivo, es que ¿no? esto que estás diciendo es pero es uno de los núcleos de los que vamos obviamente a seguir hablando, esto no se va a agotar en el día de hoy, porque esto que vos estás trayendo es lo que nos está haciendo pregunta, como vos decías al principio, ¿no? Primero nos paralizamos, ¿qué hacemos? ¿Sigo, no sigo? Bueno, dale, vamos, a ver, tratemos, veamos. Hemos pasado por distintas etapas y vamos a seguir pasando por etapas que ni siquiera podemos pensar hoy cómo van a ser, que tienen que ver con probar, hay semanas que uno está recontento, que ay, funcionó, con otra semana que los pacientes te ven aparecer en la pantalla y no te quieren ver, salen corriendo, los padres se angustian, o sea, pasamos así, son como todos emociones fuertes, ¿no? Una tras de la otra, y en esto, mira, justo hay alguien que está hablando acá de la demanda de producción, en esto del exceso, ¿no? Siempre moviéndonos entre el exceso y la carencia, ¿no? Entonces, el exceso de solicitud de producción del niño, porque también es un exceso de exposición, que también tiene que ver con los modos de atender, con las maneras de pensar al sujeto. O sea, también hay exceso en algunas maneras de atender, también hay exposición, o sea, también hay profesionales, como lo hemos hablado tantas veces, también hay profesionales que suben las fotos de sus pacientes a las redes sociales. Entonces, no es algo que aparece ahora, no es que ahora, por primera vez, uno se encuentra con fotos del Zoom de la terapeuta con el paciente publicándolos en Facebook. También pasaba antes, o sea, y no eran por Zoom las fotos, o sea que en realidad, pero esto nos deja mucho más expuestos a nosotros y a los niños. Los niños sobre todo los niños pequeños, de alguna manera saben que esto no es lo mismo que saben, nosotros hacemos un esfuerzo simbólico y hasta hacemos el esfuerzo de pensar que nos estamos mirando, por ejemplo, ¿no? Yo vengo trabajando esto también, estamos pensando que nos estamos mirando, porque yo, para mirarte a vos, tengo que mirar para abajo de la pantallita de este Instagram. Entonces, cuando yo miro para abajo, vos no me estás mirando a mí, pero seguramente que vos en tu teléfono sí me estás mirando a mí, pero la realidad es que la mirada mutua no se produce, la tenemos que simbolizar. Pero bueno, me parece esto sí, de la exposición. Ahí, en todo esto que vos decís, esto de la corporalidad segmentada, perdón, la corporalidad segmentada, en donde aparece el rostro, pelo, cuello, el tercio superior, las manos, sí. Y hay una parte pública y otra parte que no se muestra, y que para trabajarla hay que convocarla a la escena, que no es tan fácil. Entonces aparece otra cuestión de la corporalidad y otra lectura, en donde como terapeutas nosotros tenemos que estar muchísimo más atentos a la mirada, perdón, los silencios y un encuentro. Y además, esto que vos decís de la exposición pública, hay otra exposición, es la exposición familiar. Vos, en consultorio, abrías la puerta, entraba tu paciente, cerrabas la puerta y el proceso ocurría ahí. Hoy, la consulta, la teleconsulta, se abre con un llamado, que con algunos chicos yo trabajo llamando yo, y otros les pido a la mamá que le alcance y que el chico me llame a mí, ¿no? Que él abra la puerta, que él abra la puerta para ingresar en esto, ¿no? Que tiene un significado muy distinto en que vos llames a que el chico te llame a vos, ¿no? Uno, te cuento rapidito, estaba tomando la merienda y la mamá le dice, uy, ya va a ser la hora de estar con Noemí. Y el chico tomó rápido la merienda y agarró el celular y empezaba a hacer así para ver dónde estaba yo para buscarme, ¿no? Un chico sin lenguaje,
con muy pocas posibilidades. Pero te decía esto, que vos hablabas de la exposición pública, pero hay una exposición familiar. Entonces, recuerdo la primer videollamada que tuve, y que después hago un encuentro con los padres, a veces a la noche, ¿no? Esto que vos en algún momento, y que todos hemos trabajado del 24/7, buscando el momento en que puedan estar disponibles los papás, en esta paradoja también que están en la casa, pero no están, porque están con el teletrabajo o están con otras cosas. Después hacemos la evaluación y la devolución de este primer encuentro, y me dice la mamá, pero se portó mal, porque no trabajaba. Y en un momento irrumpe la mamá y le agarra la cabeza hacia el chico, mírala Noemí, no, concéntrate, y respondele a Noemí, decile a Noemí, y el chico no quiso. ¿Pero por qué no quiso? Estaba el hermano dando vueltas, estaba la hermana, estaba el papá, estaba la mamá, también estaba otro de los hermanos que quería el celular, porque era el único celular que tenían, y tenía que hacer la práctica de gimnasia. El papá también, que estaba acelerado, que le consumía internet y que necesitaba presentar un trabajo. Entonces entramos en otra escena, que es la escena familiar. Y nosotros también entramos a un lugar que desconocíamos, porque nosotros no conocíamos la casa del paciente, no conocíamos. Entonces, ¿en qué lugares elige la familia para estos encuentros? Bueno, y me ha pasado de estos lugares muy públicos de la cocina, y en donde también está el diccionario, el sacapuntas y las carpetas de los hermanos, y esto, entonces, como estaba muy público, muy expuesto, buscamos otra estrategia con la mamá de buscar un lugar dentro de la casa donde pudiera estar más solo. Trabajamos, y luego del trabajo la mamá me llama y me dice, estoy muy enojada, no sé qué hacer, estoy muy enojada, porque veo que le cortó a usted muchas veces, pero que usted también cortaba, o que pausaban. Estoy enojada, ¿qué fue lo que pasó? Sí, te interrumpo, te interrumpo un minuto porque por alguna razón me dice que está por terminar. Si se llegara a cortar, antes de que diga minuto 60, discúlpame que te corte, quería mencionar algo que había comentado, creo que Valeria, que en las condiciones de nuestros pacientes no se detienen. Entonces, la ética es sostener es ético. Y me parece que esto que vos estás diciendo, de los modos que le fuiste encontrando a la clínica con este paciente, de buscar el lugar, la manera, la posibilidad, esa es la ética que a vos te permite sostener lo posible. No la obligatoriedad de estar, no, ahora me dice que tengo más tiempo, bueno, la obligatoriedad de estar en el frente a frente. Hay algo que también quería aportarte en esto. Vos fíjate que arrancamos con lo zonal y terminamos hablando de, o sea, hay cuestiones de la clínica que nos pasan a todos en todos los lugares de este país federal y otras que tienen las particularidades de las zonas o de las provincias y de las normativas y de las modalidades. Pero a mí me parece también que hay una presión tremenda que se ejerce en relación a el modo en el que se llama la manera de atender. Una cosa es hablar de tratamiento presencial. El lunes pasado Judith hablaba de sostener presencia en la distancia, ¿no? O sea, esto no es un tratamiento no presencial. Lo que estamos haciendo es sostener presencia. Lo que está detenido es el encuentro físico en un lugar donde estemos cuerpo a cuerpo, con la distancia propia que uno tiene entre los cuerpos cuando trabaja con otros, pero me parece que hay algo ahí
muy vinculado a la teleasistencia, la telemedicina, la teleconsulta. Yo he estado investigando un poquito al respecto y bueno, hay una hegemonía médica que atraviesa esto, ¿no? Bueno, para, digamos, la primera vez que se habló de algo teleconsulta es la telemedicina, que es la consulta sincrónica, que sí o sí tiene que ser a través de una videollamada. El trabajo a distancia puede ser a través de una videollamada o no. Hay muchos otros modos. Hasta vos podrías estar conversando o sonando con tu paciente sin estar mirándote. Sí, 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 sí. Y además que también dentro de este espacio, en donde hoy está asignado por el hacer, 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 hacer y mostrar, esta compulsión de la producción y del hacer, nosotros, desde la escucha, y nosotros como profesionales de la musicoterapia, también podemos convocar al silencio, ¿no? Al silencio. Y te quería redondear en esto de que la mamá se fija el listado de las llamadas, el historial de cómo habíamos trabajado, y ahí yo en la devolución le explico a qué estuvimos jugando. Y estuvimos jugando a las escondidas. Nos habíamos escondido con el teléfono, en donde uno pausaba, el otro llamaba, el otro volvía a cortar y volvía a llamar, y nos volvíamos a encontrar y nos volvíamos a esconder, y donde el niño sabía que del otro lado siempre iba a estar un terapeuta, iba a estar alguien en la escucha, ¿no? Y en donde él por momentos podía ausentarse en dispositivos donde tenía altísimos niveles de exigencia a nivel escolar y a nivel familiar de la producción y del mostrar y del hacer. Entonces, en esta dicotomía entre el sostener, entre el detener y el sostener, a veces en el sostener hay también un detenimiento, ¿no? En un detenimiento, en el mirarnos, en el silencio, en el pensar, en el revisar. Este es un momento muy profundo en la historia de nuestra disciplina, en donde estamos repensando, reescribiendo paradigmas, ¿no? Reescuchándonos y lo que antes nos parecía impensado, que hoy lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, bueno, creo sí, que... porque no quisiera que se nos corte con la mitad de la idea y con esto que has revalorizado el silencio, ¿no? En relación a la importancia de revisar paradigmas y también de construir, de seguir construyendo clínica en los nuevos contextos y de construirla a partir de cómo la vamos pensando, de cómo las vamos poniendo a reflexionar. Y bueno, la frase que a mí me encanta de Jeffer, escuchar es inseparable de hacerse escuchar. Y bueno, en eso estamos, escuchando para aprender a escuchar de otra manera. Así que para que no se nos corte, vamos a ir cortándolo nosotros, lo vamos a cerrar. Te agradezco un montón, ¿no? Fue un placer conversar. Nos quedaríamos, ¿viste? Nos quedaríamos un montón. Pero bueno, nos vamos a seguir viendo. Y el lunes que viene va a haber otro vivo, ya les informaremos a todos con quienes vamos a conversar. Pero bueno, hoy, gracias. Noé. Bueno, gracias, y entre detener y sostener, como terapeutas, como musicoterapeutas, elegimos el sostener. Sostener la escucha, sostener el encuentro y sostener no solo con el paciente, sino con la red prestacional, con el equipo y con todo lo que contornea esta nueva realidad que están atravesando nuestros pacientes. Así que bueno, si seguimos sosteniendo estos espacios que también permiten ser de reflexión. Sí, sí, sí. Absolutamente. Bueno, gracias. Gracias, un beso y hasta prontito. Bueno, gracias Ale, y gracias a todos, gracias a todos. Seguimos. Hasta el próximo lunes. Cito a todos.